La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario. Para ser más precisos, es una hipersensibilidad tipo 4 que puede afectar tanto órganos articulares como fuera de estos, produciendo una sinovitis inflamatoria y proliferativa que no va a supurar. En muchos pacientes incluso avanza a destruir el cartílago y producir una anquilosis de las articulaciones. Es 2 o 3 veces más probable que lo desarrolle una mujer. La nulliparidad aumenta el riesgo de artritis reumatoide, el embarazo se asocia con remisión y los hombres tienen una aparición más tardía. Tienen más probabilidad de ser positivos para el factor reumatoide y más títulos altos de proteínas citrulinadas. En la patogenia es una respuesta a los linfocitos T y B autoantígenos. Con suma importancia los linfocitos Th17, Th1 y anticuerpos producidos por los linfocitos B. Estos tienen como blanco los fibroblastos, condrocitos y células sinoviales que van a generar una proliferación. A su vez, estos mismos van a liberar colagenasas, estromelicina, elastasas, prostaglandinas y otras enzimas que junto con la proliferación van a generar paño, destrucción en el hueso y cartílago, fibrosis y finalmente la anquilosis. Inicialmente los linfocitos CD4 colaboradores inician una respuesta con un artritógeno, que puede ser microbiano o autoantígeno. Tenemos el papel de las siguientes citocinas: interferón gamma, interleucina 7, el factor de necrosis tumoral, alfa sobre todo y la interleucina 1. Y además se suma el rank L producido por los linfocitos T que estimulan la resorción ósea. Por una parte, la synovia tiene centros germinales con folículos secundarios que se producen anticuerpos dirigidos contra autoantígenos, sobre todo por las proteínas, por los péptidos citrulinados, que se depositan en articulaciones en complejo antígeno-anticuerpo con fibrinógeno citrulado, colágeno tipo 2, elastasa, enolasa y vimentina. Además, por otra parte, 80% de los pacientes tienen anticuerpos séricos IgM, IgA, que se unen a las porciones Fc de los propios anticuerpos IgG. Esto es lo que se llama factor reumatoide. Los genes implicados en la patología de la artritis reumatoide son el HLA, DRB1, PTEN22, TNFA y P3. Muy bien, ahora vamos a hablar de la artritis reumatoide precoz y la artritis indiferenciada. Bueno, hay que considerar que la mayoría de pacientes que desarrollan enfermedad erosiva lo hacen dentro del primer año desde el inicio de los síntomas. Y la artritis precoz es aquella que se desarrolla dentro de los 12 a 24 meses. Y si es menor a 12 semanas se le conoce artritis muy precoz. Y tiene distintas formas de presentación, tanto clásica como poliartritis aguda, polimialgia reumática y diversas. La clásica es más insidiosa y aditiva y aparece con dolor, inflamación y limitación en las pocas articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de las manos, muñecas y las metatarsofalancas de los pies. Hay rigidez articular al levantarse o después de un periodo prolongado de inactividad. Y los criterios de clasificación de la artritis reumatoide de la ACR como de la ACR Euler 2010 realmente no son para un diagnóstico, sino para identificar entre los pacientes con sinovitis indiferenciada precoz aquellos que tienen más riesgo de presentar una enfermedad persistente y erosiva. Por tanto, detecta a los pacientes que puedan beneficiarse de un inicio de tratamiento FAME de forma precoz. Y la indiferenciada es una sinovitis inflamatoria que no cumple los criterios de diagnósticos más definidos y por lo tanto no se le puede clasificar como artritis reumatoide precoz. Y debuta con menor frecuencia en mujeres, es sobre todo en agudo en la artritis reumatoide con menor número de articulaciones afectadas, menos simetría y menos afectación en las manos. El diagnóstico es una exploración física adecuada. Es el método de elección para descartar sinovitis. La tumefacción, sobre todo se afecta al menos dos articulaciones, la rigidez matutina mayor a 30 minutos y hay afección en las articulaciones metacarpo y metatarsofalángicas. También la palpación de cada una. También se tienen que valorar los reactantes de fase aguda, estudios de imagen como ecografía y resonancia magnética. Y ahora bien, el cuadro clínico de la artritis reumatoide como tal es dolor, la inflamación y se exacerba con el reposo. Ahí puede haber derrame, pero no seroso, no supurativo. Rigidez articular tras un periodo de reposo, hay debilidad muscular y atrofia, deformidad articular, sobre todo en manos y muñecas, especialmente los primeros 3 dedos. Y también es muy frecuente la patología tendinosa.
dedos en resorte. Y en fases avanzadas, en los dedos va a haber las siguientes deformaciones: dedos en ojal, dedos en cuello de cisne, pulgar en seta y desviación en ráfaga cubital. También el signo de la tecla, que es el rompimiento del ligamento triangular del carpo con desplazamiento dorsal de la apófisis estiloides cubital, que se puede reducir si se presiona. También en los hombros, que es dolor y limitación de los movimientos, pero puede producir la destrucción de la articulación glenohumeral y el acromio clavicular. También la bursa subacromidodeltoidea y los tendidos del manguito rotador, y la porción larga del bíceps, los que puede facilitar su ruptura. En los codos también, la primera manifestación es que se limita la extensión del codo. Posteriormente la flexión. Es común que sea bilateral de la bolsa serosa locraniana y presencia de nódulos subcutáneos en esta región. Posteriormente, neuropatías compresivas del nervio cubital y la rama enterosa del nervio mediano. En los pies y tobillos, el dolor y la presión. Es más raro ver las tumefactas. Cuando progresa, las metatarsofalángicas subluxan y desplazan la bolsa grasa que tiene por debajo, formando callosidades y úlceras. Los dedos es en garra, o también dedos en martillo. También el antepié triangular. Y puede producirse una compresión del nervio tibial posterior, lo que genera el síndrome de tarso. En el tendón de Aquiles es posible la aparición de nódulos reumatoides por el roce. En las rodillas, un aumento de calor en la cara anterior de la rótula y un derrame. En fases avanzadas puede formarse inflexión, varo o valgo. Y en la parte posterior del líquido sinovial puede generar un quiste popliteo de Baker, que puede comprimir la vena popltea, dar un síndrome de trombosis venosa. Las caderas son afectadas en fases avanzadas de artritis reumatoide, con dolor en la región inguinal que irradia al muslo y rodilla o hacia la nalga. La cabeza femoral migra medialmente y las radiografías muestran una protrusión acetotubular que con frecuencia conduce a la necesidad de una prótesis articular. Y en la columna vertebral, normalmente el daño se limita al raquis cervical, sobre todo la articulación atlantoxoidea, en una subluxación anterior y menos frecuente una subluxación vertical, pero esta es sumamente mortal. Entre las manifestaciones extraarticulares tenemos al pulmón con pleuritis, nódulos parenquimatosos, enfermedad pulmonar intersticial. En la piel con nódulos subcutáneos, con úlceras cutáneas, con atrofia cutánea. El corazón con pericarditis, sobre todo, con enfermedad cardiovascular, en aterosclerosis, infarto en miocardio, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, EBC y enfermedad arterial periférica. El sistema nervioso con síndrome de túnel carpiano, con subluxación atlantoxoidea, monoarteritis múltiple. También en el hematopoyético, síndrome de Felty y leucemia de linfocitos grandes granulares. En los ojos con síndrome de Sjögren, escleritis y cataratas. En el riñón es raro, pero puede haber glomerulonefritis focal mesangioproliferativa o vasculitis renal. En la gastrointestinal, debido al uso de AINES, presentación de úlceras. Las vasculitis reumatoides, sobre todo aparecen en varones con enfermedad avanzada, nódulos y factor reumatoide elevado. La vasculitis digital produce pequeños infartos peringueales y en los perplejos de los dedos. Con vasculitis leucoclástica es la causa más frecuente de presencia de púrpura palpable en los miembros inferiores. En el laboratorio va a haber anemia normo-normo o hipocrómica y normocítica. Los retantes de fase aguda están elevadas, el factor reumatoide, el anticuerpos antipéptidos citrulinados y líquido sinovial. Van a presentar un éxodo inflamatorio con recuento leucocitario entre 2.000 y 50.000 células microlitro. En la radiografía simple va a haber aumento de partes blancas que se debe a un edema. La osteopenia yuxtaarticular, también en pequeñas articulaciones, se manifiesta como una osteoporosis en banda. También aparecen estrechamientos uniformes del espacio articular que refleja la pérdida de cartílago, también erosiones que se presentan en los márgenes óseos y que se inserta en la cápsula sinovial. Esto es lo que se denomina paño. También va a presentar erosiones, especialmente en el borde radial de las cabezas de los metacarpianos y falanges, borde interno de la cabeza de los metatarsianos. También en las articulaciones interfalangicas proximales y muñecas. También, aunque cabe mencionar que las erosiones, aunque no son patognomónicas, sí son características de la enfermedad. Y finalmente, en fases muy avanzadas, la anquilosis, sobre todo el carpo y el tarso. Ahora, en imagen de ultrasonido, la sensibilidad del ultrasonido es superior a la radiografía para detectar erosiones, también para el grado de sinovitis, visualizar el derrame y técnicas de aspiración.
e infiltración terapéuticas. La resonancia magnética es superior a la radiografía simple para detectar erosiones en artritis reumatoide precoz. Respecto al diagnóstico diferencial en personas de mayor edad, la artrosis de las manos, la polimialgia reumática y la enfermedad por depósitos de cristales. En los jóvenes serán las artritis reactivas, artritis por virus, como parvovirus B19, y otras enfermedades reumáticas inflamatorias, como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la colagenosis. El seguimiento de los pacientes inicia con una valoración de la actividad.